Vestalia nace entre una mezcla entre la vocación y la necesidad. Las personas con las que he hablado que mejor les va son las que más networking han hecho. Nunca me he planteado dejar la profesión y al contrario, lo que quiero es hacer crecer la firma hasta que se convierta en un referente a nivel nacional. Quien tiene envidia es aquel que no tiene los arrestos de trabajar por lo que quiere. Qué bonita es la profesión. Falta que los grados actuales enseñen a gestionar despachos, ¿no? O a ejercer la abogacía. No somos el enemigo. Exactamente. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Low Pro Abogados, de nuestro podcast, donde hablamos de gestión de despacho, marketing jurídico, desarrollo de negocio y de todo lo que se nos ocurra y lo que nuestros invitados quieran hablar, ¿no? Al final se trata de un espacio donde conversar y hablar sobre abogacía, desarrollo de la abogacía y de todo lo que tenga que ver con la abogacía en general, ¿no? Así que, bueno, pues continuamos. Hoy estoy muy ilusionado porque tengo a una invitada de honor, especial para mí, que es Delia Rodríguez, a la que sigo hace muchos años, desde que empezaba en esto del mundo de la abogacía y en el ejercicio de la abogacía, y que siempre, ¿no? Yo estuve un tiempo separado de la abogacía pura y dura del ejercicio, yo la seguía en redes y me llamaba mucho la atención cómo iba creciendo exponencialmente en este mundo tan difícil como en el ejercicio de la abogacía. Así que nada, estoy encantado de hablar con Delia, enseguida vamos a hablar ya con ella y que ella nos cuente cómo ha sido todo ese proceso de crecimiento en el desarrollo de la abogacía y crecimiento empresarial, que llamo yo, ¿no? Así que nada, vamos a empezar con Delia. Delia, encantado de tenerte aquí, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Luis. La ilusión es mía de que me invites a tu casa a charlar contigo y bueno, pues espero que sea ameno y de interés para todos tus espectadores. Bueno, seguro, con la historia que tienes que contar, seguro. Y la primera pregunta es, ¿cómo nace Vestalia? Pues empezamos fuerte, ¿no? Vamos a ver, Vestalia nace entre una mezcla entre la vocación y la necesidad. Y digo la necesidad porque aunque yo llevo la sangre de emprendedora desde que soy muy jovencita, desde la adolescencia ya empezaba a tener ideas de negocios y lo llevaba ahí, ¿no? Pero es cierto que cuando acabo la carrera, por cuestiones de que lo combiné con el trabajo que hacía en educación, yo estaba muy vinculada a la infancia, acabé más tarde. Eso hizo que tuviera los restos de la crisis del 2008 y costó muchísimo arrancar. Mis inicios profesionales fueron muy duros porque era una época en la que nadie te cogía ni siquiera de prácticas sin remunerar, ¿no? Era complicado. Entonces ahí vino esa necesidad, ¿no? Y se juntaron las ganas y la situación de tener que buscarme la vida. En ese momento ya ahí se alinearon los astros porque yo empezaba a tener mucha repercusión en Twitter, en el antiguo Twitter al que añoro enormemente, eran otros tiempos, y ahí empiezo a tener como mucha actividad. De ahí me vienen un montón de oportunidades, entre las cuales estuvo crear la sección de iniciación y desarrollo profesional del Colegio de la Abogacía de Madrid, incluso el crear Vestalia. ¿Por qué? Pues como tenía esa repercusión, me buscó una agencia de marketing, hoy en día una agencia muy conocida, que empezaba a despegar en aquel momento. Entonces esa agencia me dijo, oye, si eres nuestro ejemplo de éxito, te montamos tu marca, te hacemos tu logo, te montamos una web y solo te pedimos que pueda ser nuestro escaparate porque se estaban empezando a abrir camino dentro del sector. Y así fue. Nace Vestalia de la mano de esta agencia que me pone, digamos, los recursos en esa primera web que luego ha ido mutando. Si quieres decir el nombre lo puedes decir tranquilamente. Estamos en mi no casa, lo digo, como digo yo. Pero no por nada, sino porque no sé si ahora mismo les gusta, o sea, no lo sé, es como siempre yo me reservo, ¿no? Pero no por nada, si les tengo un montón de agradecimiento, pero como ahora su vida ha ido por otros derroteros, es por eso que habitualmente no lo digo, un poco por prudencia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que ahí, bueno, de hecho estuve en el primer congreso de la abogacía madrileña, que era la primera edición que se hacía, estuvimos allí hablando de Vestalia. Vestalia nace de las diosas Vestas, protectoras del hogar. Yo cuando hice todo el tema de la marca, ¿qué despacho de familia quieres hacer? ¿Cómo lo vas a diferenciar? Yo lo tenía meridiano en mi cabeza. Lo tenía como si me lo hubieran dibujado, Luis. Sabía que quería crear algo mucho más cercano, vocacional, de servicio a familias y con el acento en los niños. Y ese ha sido mi mantra. Hasta a día de hoy se ha mantenido intacto. Entonces, las diosas protectoras del hogar, que de alguna manera también pues, nos identificamos, ¿no?, con esa figura, somos las personas que componemos el despacho. En aquel momento lo fundé yo, luego se incorporó mi hermana Adriana Rodríguez cuando acabó la universidad y luego pues el camino ha sido muy largo y hemos ido incorporando a personas y ahora somos algunos más. Seguiremos hablando de ese proceso. Exacto. Pero ahora
cambiando radicalmente el tercio, ¿qué juicio o situación te ha marcado a ti que recuerdes que te hizo un nudo en el estómago en el mundo este tan complicado del derecho de familia, donde tratas además con niños? Si hablamos de la casuística, ¿no? Del propio Sí. ejercicio, digamos que los primeros asuntos son siempre los que más te marcan, por la intensidad con la que abrazas la profesión, por el escepticismo también no sé, yo creo que no eres consciente de cómo funciona el sistema de alguna forma, ¿no? Todavía no está, tu mochila está libre y no te has dado cuenta de que hay veces que aun llevando la razón y la verdad pasan cosas injustas. Entonces yo ahí cogía todos los asuntos más difíciles y complicados, me llegaban pues gente que llevaba años, digamos que me especialicé en este tipo de asuntos, padres y madres que llevan años apartados de sus hijos injustamente. Me empecé a hacer un nombre en ese tipo de casuísticas familiares y me definía porque, por mis narices, que iba a remover esos asuntos, muchos de ellos en un cajón, criando polvo, ejecuciones forzosas que no llevaban a nada. Entonces, pues hay un caso concreto, siempre hablo de padres, pero también hay madres, un caso concreto de una madre con la que todavía me hablo, te hablo ya de hace pues, 12 años, que no tenía ningún tipo de relación con su hija. Gracias a nuestro trabajo, yo me acuerdo cuando vino con 8 tomos así, había estado por no sé cuántos despachos de abogados y a mí me llegó la pobre sin un duro y con el asunto más que enquistado. Al final, a base de escritos de impulsos, de remover, de nuevos hechos, el resultado final es que ella, yo me acuerdo de una foto que me mandó enseñando a su hija a conducir. La niña ya era mayor de edad. Llegó tarde, pero llegó, y a lo mejor sin nuestro trabajo desde Vestalia, esa madre nunca hubiera retomado la relación con su hija. Como este caso, muchísimos, porque mira, yo tengo la suerte de que tengo varios cumpleaños, porque tengo muchas felicitaciones cada vez que un padre se acuerda de la fecha en la que le dieron la custodia compartida. Entonces, todos los años tengo varios papás que me felicitan. Oye, felicidades por nuestro cumpleaños, porque gracias a ti hace 3 años que... Entonces lo siguen recordando y eso es algo pues, que no me deja de impactar, la verdad. Bueno, yo te estoy escuchando y digo, qué bonita es la profesión. Es muy bonita y dura. El sufrimiento trae una parte también que es muy bonita, ¿no? Te estás escuchando y estás diciendo, es bonita nuestra profesión. Totalmente. Y en todo este proceso, ¿has sentido alguna vez que querías tirar la toalla? No, soy una persona extremadamente cabezota. De hecho, vengo de una etapa personal complicada. Porque bueno, pues me quedé embarazada hace, pues ya, no me hagas hacer el cálculo que con el calor, unos meses, un año. El embarazo te iba fenomenal, lo compaginaba con el despacho muy bien, muy afortunada, pero al 7º mes me operaron de peritonitis. Y es la primera vez en mi vida que he estado apartada de la profesión y del negocio. Y ha sido una enseñanza vital espectacular. Y me he conocido a mí misma mucho más y confirmado mi forma de ser, y es que soy una cabezota, pero de los pies a la cabeza y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ese hecho, ¿no? El verme apartada del despacho, el verte también con la salud, porque no sabían lo que tenía, estuve un mes ingresada, y encima embarazada, me ha hecho tener una fortaleza, porque mucha gente me decía, oye, sería muy loable, muy entendible que tú quisieras pues, dejar el estrés del despacho, porque al final es mucho estrés, un equipo ya grande de personas. Y digo, estás loco. Digo, sí, al contrario, lo que vengo es con un montón de ideas y una inspiración más fuerte que nunca, porque es cierto que la maternidad te da muchísima claridad. Entonces, de esa etapa dura, que ha sido quizá lo más duro que me ha pasado en la última década, es que me considero que he salido totalmente reforzada. Nunca me he planteado dejar la profesión y, al contrario, lo que quiero es hacer crecer la firma hasta que se convierta en un referente a nivel nacional. O sea, ese es el punto ahora mismo en el que me encuentro. Bueno, los que nos dedicamos a la abogacía conocemos Vestalia. Sí, además, y además me enorgullece, pero quiero todavía más, Luis. Te lo cuento así en petit comité. Pero bien, porque es verdad que a mí me ha sorprendido, ¿no? Que hablaba algún compañero y tal, y le decías Vestalia, y decía, sí, es Delia, tal. Otro compañero, mi propio compañero de despacho y socio, Juan Carlos, que venía y decía, ¿pero conoces a Delia? Digo, sí, te conocen. O sea que el mundo de la abogacía, los abogados te conocen. Y la abogacía con la que yo trabajo, que es más difícil, que es la abogacía de la calle, ¿no? Los abogados de pequeñitos con 1 o 2 despachos, ¿no? Y eso tiene mucho mérito. Pues sí, pero es que al final ese tipo de abogacía soy yo. Yo creo que soy y seré siempre una abogada de trinchera. Me identifico mucho con los pequeños despachos, con los titulares de despacho que luchan diariamente contra viento y marea. Por más que creciera mi firma, siempre seguiré siendo uno de ellos.
y me alegra, pues que espero que se me identifique con lo que yo intento transmitir, que es esfuerzo, trabajo, humildad y compañerismo, porque se está perdiendo un poco y es un tema que personalmente me preocupa y yo creo que tenemos que estar más unidos que nunca. Yo digo mucho que tenemos que juntarnos más los abogados, que tenemos que hablar más, que tenemos que respetarnos entre Sí. nosotros, que nos queramos más entre nosotros, ¿no? Que no veamos enfrente siempre No somos ese el enemigo. enemigo. Exactamente. Exacto, ¿no? tenemos que, pero eso, el problema es que se está perdiendo, Luis, porque el estar hoy aquí, mira, ¿cuánto tiempo hace que nosotros nos llevamos Pues sí. siguiendo la pista, pero no habíamos tenido ocasión de vernos? Bueno, también estamos en ciudades distintas, pero hay veces que tienes compañeros en la misma ciudad y no te ves. Se crean formaciones súper potentes y la gente no va. Y aquí yo creo que también tenemos que hacer un cambio de mentalidad, porque los negocios parten de las relaciones interpersonales, no de Internet solamente. Eso es una Pues- patita más de la mesa. El negocio se hace aquí. Tú ahora mismo confías en mí, yo te transmito una serie de valores y a lo mejor el día de mañana necesitas una abogada de familia en Madrid y dices, voy a llamar a Delia porque es confiable. Claro, fíjate que lo que estás diciendo de los pocos podcasts que llevo, que son 9 o 10, de lo que sí me he dado cuenta que a las personas con las que he hablado que mejor les va son las que más networking han hecho, las que más se han relacionado. Fíjate lo que ya eres tú la 12 o el 13 el episodio, pero es verdad que todos los que llegáis más lejos, ¿no? Por tener despachos más grandes, relacionaros mejor, es porque habéis hecho más networking que el resto. Eso es un punto en común, los que tenéis que llegáis más lejos. Es que las personas son el centro de todo. A mí me parece que tenemos que poner el foco ahí, en las personas con las que trabajamos, en tener equipos que estén contentos, no ya en retener el talento. Yo no quiero retenerlo con una soga, quiero que el talento venga a mí y que esté encantado de quedarse conmigo. Entonces, todo gira en torno a las personas y más aún en una sociedad que va encaminada a, como decía el otro día en una charla, una profesora de universidad, filósofa, Remedios, decía, vivimos en la sociedad de las pastillas y de los botones. Entonces yo prefiero vivir en la sociedad de las charlas entre amigos, en el negocio que se hace de tú a tú, en conocer personas sin un ánimo de que me venga ya el retorno, ¿no? Claro, bueno. Ya vendrá, es un efecto boomerang, ¿no? Entonces no vayamos tanto a la inmediatez, lo que pasa que vivimos en un caos que a veces nos lleva a eso y no puedo centrar mi negocio en Google. Claro. Que es lo que mucha gente hace, Google. No quiero poner todos los huevos de la cesta ahí. Prefiero confiar en que va a haber compañeros como tú, como otros muchísimos compañeros con los que tengo relación a lo largo de estos años y muchos de Twitter, van a confiar en mí porque me conocen, pero eso sí que es cierto que se está perdiendo. Sí, yo creo que además también surge la parte que yo digo que los que llegamos, ¿no? Los que nos relacionamos así, que nunca, yo por ejemplo, poniendo tu ejemplo, nunca te vi con envidia, te vi desde el prisma, ¿no? De que yo ya tenía un despacho, ¿no? Además en aquel entonces, que fíjate, cuando tú empezabas, yo ya tenía un despacho medio grande con 10 o 12 personas, ahora somos solo 2, pero en aquel entonces éramos 10 o 12, lo veía desde el prisma de qué guay, ¿no? Que esta chica le esté yendo bien, ¿no? Porque a base de esfuerzo, de todo lo que publicabas, porque no parabas, eras muy activa. Sí. Verlo desde esa parte, ¿no? Que en esta profesión también hay como mucha envidia. Sí, pero yo creo que quien tiene envidia es aquel que no tiene los arrestos de trabajar por lo que quiere. Porque yo también me considero una persona cero envidiosa. Y me alegro muchísimo de los éxitos de las personas que me rodean cuando veo que han trabajado para ellos. Pero yo creo que las personas que tienen envidia son precisamente los mediocres. Los mediocres o los que no se mueven del sofá y quieren que las cosas les lleguen a la puerta. Y eso no ocurre. Creo que detrás del 90% de los proyectos, salvo 10% afortunados, hay mucho trabajo y sacrificio detrás. Nadie nos ha regalado nada. Entonces, creo que quien tiene ese tipo de sensaciones es precisamente casi como contra sí mismo, ¿no? De no tengo la valentía o no tengo la disciplina De arrancar y de arrancar trabajar. y de trabajar para conseguir esto mismo que envidio. Bien. Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que más me gusta a mí, que es la gestión de despachos, porque claro, Madre mía. si ahora estás muy activa en ese aspecto, ¿no? He visto, de hecho, hoy he leído un post tuyo que creo que fue de ayer, creo que eran 11, no eran 10, tú titulabas... Era uno de regalo, ¿verdad? Exactamente, había uno de regalo, ¿no? Y quiero hablar de gestión de despachos, Muy ¿no? bien. Y ¿cómo aprendiste a gestionar Vestalia? Porque claro, gestionarla cuando estás solo es difícil, pero conforme va creciendo también se va complicando. Pues mira, hay una gran parte de intuición, como casi todos los empresarios, porque yo ya me considero empresaria desde hace tiempo, ¿no? Y ha sido un desafío para mí. Entonces, creo que primero me he guiado por la intuición
siempre partiendo de la base de hacer un negocio escalable. He tenido los pies en la tierra, he ido invirtiendo, yo siempre me he destinado una partida de lo que ganaba para invertir. A veces con más o menos acierto, pues he hecho desde campañas con autobuses por Madrid que llevaban nuestra cara y Vestalia, soluciones a familias y que no sirvieron para nada, o sea, no nos llamó nadie, pero yo le saqué mucha rentabilidad porque hice fotos, lo que proyectábamos era algo grandioso. Claro. Mucha gente nos felicitó de, oye, estáis llegando a lo más alto, y no era verdad, estábamos empezando, pero hay veces que hay que proyectar tu sueño, ¿no? e invertir en ese proyecto para tener ese envoltorio de caballo ganador, que digo yo, ¿no? Entonces, aquello no funcionó a nivel de retorno directo, pero sí de retorno indirecto. Y como eso he hecho muchísimas acciones, algunas han funcionado muy bien y otras no tanto. Yo siempre digo que yo celebraba la inauguración del despacho con un photocall, con no sé cuánta gente, me gasté una pasta en un cóctel en el jardín de la casa de mi madre. Todavía no tenía sitio físico. Claro, bueno. Y ya lo estaba celebrando, ¿no? Y me traje a toda la abogacía, sector de marketing de la época, con los que la mayoría me sigo hablando, gente que seguro que los dos conocemos, sí, y ahí estaban todos mucho más jovencitos y con caras más descansadas, y estaban ahí, ¿no? Celebrando algo que todavía estaba por llegar, porque yo siempre me he creído mucho mi sueño, eso es verdad. Entonces, retos de la gestión. También hace falta mucha formación. Yo ahora estoy como en esa fase también de autoconocimiento y de humildad, de decir, tengo un desafío y es que tengo que formarme más. De hecho, he tenido la suerte de ser seleccionada, entre otras 25 empresarias, para un programa de la Cámara de Comercio, patrocinado por el Ayuntamiento, y nos han seleccionado de todas las empresarias de Madrid a 25 mujeres y nos están formando en competencias que yo conocía, muchas de ellas, por ejemplo, marketing y ventas. Pues ahí es muy difícil que me den algo que yo no conozca porque me encanta esa materia y lo llevo en la sangre. Pero finanzas, contabilidad, balances de cuentas, todas estas cuestiones, incluso la gestión de equipos tan complicada porque tratamos con personas y es muy difícil afinar, que no haya rotación de personas, que la gente esté contenta pero que también entienda las normas de convivencia de un despacho, todo eso también hay que aprenderlo. Entonces ahora estoy leyendo mucho, estos libros que me has obsequiado con ellos van a ser mis compañeros de viaje en verano para seguir aprendiendo, porque creo que cuando un abogado monta un despacho y tiene gente a su cargo, ya es empresario. Entonces hay que formarse en lo que no nos hemos podido formar, porque en la carrera hemos hecho solo derecho, al final no tenemos económicas ni ADE. Correcto. Y en eso estoy. Bueno, sí, es que al final siempre lo digo, ¿no? Y seguro que estás de acuerdo conmigo. Falta que en los grados actuales enseñan a gestionar despachos, ¿no? O a ejercer la abogacía, porque una cosa es saber derecho de familia, derecho mercantil, penal, fiscal, y otra cosa es ejercer la abogacía. Claro, es que por un lado está el jurista, ¿no? En esencia, necesitamos saber de derecho, necesitamos estar actualizados, hablar en público, por favor. Yo veo a la gente joven en plan, me da vergüenza, digo, mal vamos. O sea, creo que la oratoria es implícita a nuestra profesión, el que no sepa hablar en público, comunicar y vender, lo tiene muy, muy negro. Y por otro lado están habilidades transversales, como es el espíritu de liderazgo, como es el gestionar equipos, porque aunque no sea tu empresa, vas a tener que gestionar equipos y vas a tener que saber cómo hacerlo, porque a la gente no se la consigue que te sigan con un látigo. La etapa, yo se lo decía a mi padre, con el que yo hablo mucho de empresa, él ha sido empresario y comento mucho, y hay cosas que me da luz y otras que le digo, papá, estás anticuado. No se gestiona equipos con el control o con la imposición. Puedes conseguir que te respeten y que crean en ti, que compartan tu misión dentro de la organización sin necesidad de hacerlo de esa forma. Ahí él discrepa mucho conmigo, pero yo creo en esa forma de hacerlo porque estamos en otra era, ¿no? Entonces, aprender todo eso es un reto que no podemos obviar. Yo durante mucho tiempo he mirado hacia otro lado y decía, bueno, no es tan complicado, y ahora me he dado cuenta de que tocando las teclas adecuadas, las personas funcionan mucho mejor, todos somos más productivos. Y automatizar, como yo decía en este post de LinkedIn, o sea, digitalizarnos, automatizar y renovarnos me parecen como 3 básicos para que el día de mañana, como decía, si no te quieres jubilar en 5 años o no puedes, como en mi caso, sí, yo tampoco puedo. Te tienes que poner las pilas, sí, porque el negocio, el sector legal está cambiando y auguro muy mal pronóstico para los despachos muy pequeños.
porque hay mucha competencia, mucha startup que va a volumen, mucho legal tech, y eso está haciendo mucho daño a la profesión. Entonces hay que renovarse o morir. Sí, además en esa abogacía de trincheras, como digo yo, que lo van a tener muy difícil, normalmente es una abogacía de trincheras real, o sea, donde los precios van a la baja. Claro. Yo siempre digo que en tu nicho, además, en la abogacía del derecho de familia, hizo mucho mal el divorcio a 600 euros o a 400 a euros. 300 y a... Sí, la divorcioneta ha hecho mucho daño. Entre que el derecho de familia siempre es considerado una materia menor, que yo creo que lo vamos superando, porque al final yo creo que ya como que nos estamos dando a valer, ¿no? Es una especialidad que ya la vendemos como lo que es, compleja, toca fiscal, toca internacional. Cada vez hay más matrimonios mixtos. Tienes que saber de muchísimas cuestiones numéricas, tienes que aprender hasta de criptomonedas. Sí. Yo en una liquidación de gananciales ahora mismo tengo que saber de productos financieros, tengo que entender qué es un Bitcoin. En un testamento también tengo que tener en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, me parece que es una materia que ya por lo menos va cogiendo el lugar que le pertenece dentro de las áreas del derecho. Pero es cierto que un divorcio parece que lo puede hacer cualquiera. Luego ya vienen los desastres. Pero es más fácil que en otras materias el hacer esa venta de low cost. ¿Vale? Entonces, contra eso tenemos que luchar, pero los primeros implicados debemos ser nosotros. Si se hacen consultas gratuitas, que yo siempre he estado en contra completamente de eso. Otra cosa es que yo te dé un presupuesto, que yo no puedo darlo porque nuestro asesoramiento es tan personal que no hay presupuestos iguales. Pero si hay alguien que hace como procesos más automáticos, entiendo que lo des y si no hay consulta legal no lo cobres, porque estoy dándote unos números. Pero en el momento en el que yo me siento con alguien, escucho sus movidas personales, sus inquietudes patrimoniales, sus dolores de cabeza con los hijos y le doy un asesoramiento e invierto mi tiempo en esa persona, estoy dando un servicio. Y eso hay que cobrarlo. Pero la abogacía siempre nos pasa, no sé si tú coincides, Luis, yo no creo que sea una cosa de Madrid o de Valencia o de Barcelona. En general, la abogacía española nos queremos poco. Nos queremos poco. Entonces, si yo no me quiero, ¿cómo me van a querer los demás? Entonces, hacemos muy poca campaña de abogacía preventiva. Desde los colegios profesionales se podrían hacer muchísimas cosas más en beneficio del sector que no se hacen y no entiendo por qué. Entonces, al final somos los grandes olvidados y luego se suma la precariedad del sistema judicial y los tiempos tan convulsos que nos están tocando vivir con esa diarrea legislativa que cada día estamos con un cuerpo normativo nuevo que tenemos que aprender y veremos cómo es el aterrizaje en la práctica, ¿no? Entonces, son tiempos muy difíciles y creo que hay que estar más unidos que nunca. Voy a aterrizar las tres ideas que acabas de decir, porque, bueno, una es la primera consulta, yo siempre digo que hay que cobrarla, o sea, y creo que... Y además creo que fue hace 3 o 4 meses, un vídeo en el despacho diciendo que yo entendía que había que cobrarla, porque prestamos, lo has dicho, lo has explicado perfectamente, prestamos nuestro tiempo, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, claro. y lo que tú dices, y escuchamos movidas de nuestros clientes que, oye, que eso tiene un valor, ¿no? Y que eso no se cobre, yo nunca lo he entendido, o sea, nunca lo he entendido. Otra cosa es que después descontemos del proceso final, tal. Pero no cobrarlo no lo entiendo, porque es lo que has dicho tú, te estás quitando valor. O sea, al final, yo cuando vienes, si te atiendo gratis y te doy una soltura gratis, te doy una solución gratis a tu problema, y luego tú ya, si te gusta o no, te vas a otro y si te da la misma solución, si es más barato él, te quedas con él. Claro, eso no puede ser. Que ahí entramos ya en como si esto fuera un mercado. Claro. Y cada vez más gente dice, es que quiero saber el precio, porque están tanteando muchos otros sitios, ¿no? Entonces, por lo menos Vestalia Abogados de Familia no es un sitio al que vayas a ir por precio. Va a ser porque quieras un servicio altamente especializado y un trato y un acompañamiento, no solo jurídico, sino humano. Entonces, eso tiene un valor y el que no lo ponga en valor, pues tendrá que irse a otro sitio. Pero yo creo que ahí también vuelvo un poco a la autorresponsabilidad. Creo que la abogacía es la primera que tiene que tomar las riendas del futuro de la profesión, porque antes el prestigio que tenía un médico y un abogado era innegable. Ahora no tenemos prestigio somos ninguno. Profesiones, incluso te diría que a veces que nos tiene asociado a tirria, o sea, picapleitos. No estamos más cerca del picapleitos que del abogado de prestigio al que le daban un jamón ibérico en Navidades. O sea, que ya la gente no te traen unos bombones. Yo cuando empecé a ejercer me traían un montón de detalles los clientes. Era gente como más agradecida, no sé. Y ahora lo que veo es que la gente está como muy irascible, se creen... hablaban el otro día en una charla de ventas, el cliente en el trono, ¿no?
Sí. Y el cliente para mí es importantísimo, no es un expediente más, pero yo también soy muy importante. Entonces, el cliente también tiene que respetarme a mí como profesional y eso es algo que yo siempre dejo muy claro, ¿eh? Yo Entonces, es una relación de dos. vengo diciendo hace mucho tiempo y ahora escuchándote que nosotros, antes el abogado estaba, siempre digo lo mismo, en el centro de toda esa relación, ¿no? Por el respeto que tenía al conocimiento jurídico. Normalmente el que iba no tenía ningún tipo de conocimiento y entonces esperaba una solución de su abogado, ¿no? Que le ayudase, ¿no? Y entonces la figura estaba siempre en el centro. Y hemos pasado con la irrupción de Internet, ya no digo de la inteligencia artificial, que lo ha empeorado todavía mucho más, pasamos a que el cliente venía más informado y nos dimos, y los que hablamos de gestión y marketing decíamos, bueno, ahora el cliente es el que está en el medio y nosotros orbitamos alrededor de darle un servicio, un acompañamiento, darle un mejor servicio, ¿no? Darle valor a nuestra profesión. Pero es verdad que ahora, escuchándote, digo, bueno, igual lo que tenemos que hacer es que en lugar de que esté él en el centro, darle todo ese servicio, pero igualarnos por lo menos, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Y además yo cada vez tengo menos problema, no titubeo a la hora de decirle a un cliente, oye, esta es mi estrategia y esta es mi filosofía y estos son mis principios a la hora de llevar tu asunto y de defenderte. Si no estamos alineados, no podemos trabajar juntos, somos como un equipo de fútbol. O sea, es así, tenemos que tener claro cada uno nuestro papel, porque si no, esto no va a funcionar. Y de verdad que no tengo inconveniente en rescindir relaciones. Cuando no funcionan, prefiero un cliente menos en el momento adecuado a una bola de nieve que cada vez se hace más grande con alguien que nunca va a acabar contento porque quiero oír algo que yo no le voy a decir. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo, ¿no? Es parte también de la búsqueda de la rentabilidad de nuestros negocios, que yo creo que al final es una de las preocupaciones comunes, ¿no? Yo creo que cuando uno emprende piensa, ¿cómo lo hago? ¿De dónde saco recursos? No tengo experiencia. Son como las inquietudes del emprendedor en sus primeros pasos. Dinero y experiencia, pero eso tiene bastante fácil solución, porque al final puedes usar espacios compartidos y la experiencia, empezar a trabajar colaborativamente con compañeros, que es lo que yo hice, compartía honorarios porque yo captaba clientes, pero a veces tenía miedo de no saber llevarlos, entonces al inicio, sobre todo el primer año, compartía honorarios al 50% con alguien que me daba, a lo mejor a veces no hacía nada, me echaba un vistazo a la demanda y me decía, está fenomenal, pero yo ya me quedaba tranquila y prefería ganar menos. Pero las inquietudes y los retos del que ya ha emprendido, hemos pasado como esa etapa de infantil, ¿no? De nuestra empresa y ya estamos, hemos pasado a la adolescencia y estamos en una etapa más madura, nos enfrentamos a otros retos que no son nada menores. Como por ejemplo, en qué punto ocurre que el despacho deja de ser rentable. Pues, por ejemplo, estructuras de 12 personas que vuelven a ser 2. ¿Por qué? Muchas veces hay una cuestión de rentabilidad. Ofrecemos servicios, no hacemos tornillos, claro, ni camisetas grabadas con alguna frase chorra. Damos servicios y eso al final tienes un volumen de casos que puedes llevar si los quieres llevar bien. Las personas tienen su tiempo limitado y su capacidad limitada y entonces tienes que contratar a otra persona si tienes más asuntos. Y ahí entras en un bucle que ahí es donde encuentro ese punto de rentabilidad. Para que mi infraestructura, que tengo que estar en un buen sitio, claro, porque es mi carta de presentación, ¿cómo haces para que de verdad te salgan los números? Y ese es el verdadero reto de quien ya lleva unos años de emprendimiento y quiere seguir creciendo. Y es donde yo ahora me encuentro profundizando y formándome mucho, haciendo auditorías. Yo todo el rato me encuentro con charlas con mi negocio. O sea, todo el rato estoy mirando números y hablando con mi negocio para encontrar ese punto de rentabilidad perfecto entre respeto al equipo, a que demos de verdad un servicio que no baje, porque esto es como el restaurante de toda la vida que te encanta. Y de repente llevas 6 meses sin ir, vuelves y ha bajado la calidad, ya no es lo mismo, ya no tiene el encanto que tú recordabas. La gente, el camarero no es tan amable y la comida no está tan rica y no vuelves. Entonces, eso es morir de éxito. Y yo siempre he pensado, prefiero ganar menos, pero que mi prestigio y mi servicio sean de calidad y que la gente que trabaja conmigo sienta que compartimos una ética común. Claro, millonario, o sea, con esa filosofía no te haces, pero duermes muy bien por las noches y también puede irte muy bien tu negocio, sí, francamente, pero hay que estudiar y parametrizar todo. Los clientes que entran, los que no entran, ¿por qué no entran? Entonces todo esto lleva un trabajo. Es que casi una persona del despacho, en mi caso yo ahora estoy más centrada en la gestión, me dedico a esto. Sí. Y cuando estás en ese punto intermedio de crecimiento, que eres la mujer o el hombre orquesta, que dices, yo llevo el marketing, yo hago tal, yo edito, no sé qué, es que lo haces todo, pues entiendo que es complicado. Pero en un cierto punto de crecimiento, o hablas con tu negocio diariamente, o llega un punto en el que, pues como pasa con muchas empresas, que te vas a pique.
Bueno, yo siempre digo, y además creo que la estarás sufriendo tú, mi suegro, que era empresario, y yo ahora dirijo con mi mujer la empresa de mi suegro, ya hace 10 años, por desgracia, la dirijo. Mi suegro la llamaba la soledad del empresario, que es diferente a la soledad del abogado. La soledad del abogado es estudiando, preparando un juicio, pero la soledad del empresario es esa que tú estás diciendo, la que te sientas por la noche en ese despacho y empiezas a ver números, empiezas a ver esos parámetros, ¿no?, que tú estás muy bien diciendo. En mi caso, yo empecé aprendiendo que 1 céntimo por kilo es mucho dinero, ¿no? Y llevado a 1 euro por minuto que nosotros nos facturemos correctamente, estamos perdiendo tiempo y nuestra experiencia se está yendo, la experiencia que aportamos al procedimiento se está yendo. Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que escucho a los compañeros y compañeras es, uno, nos cuesta muchísimo presupuestar. No entendemos la dinámica de si ya conozco el asunto y sé las horas que me va a llevar, no puedo presupuestarlo por menos de esto, porque no me van a salir las cuentas. Entonces, hay que aprender a presupuestar los asuntos y empezar a tener una visión de trabajo por horas. Aunque no sea exactamente como hacen en el extranjero, porque si no, no nos contrataría nadie. Es un mix, o sea, Exacto. tiene que ser, tú tienes que saber cuánto cuesta tu hora de trabajo, cuál es el costo real, que ahí se incluyen. Yo en el libro creo que lo explico más o menos bien, y es, oye, cuánto cuesta mi alquiler, el sueldo de mis empleados, tal, luz, agua, folios, marketing, todo. ¿Cuánto cuesta eso en mis horas de trabajo, en mis días? ¿No? ¿Cuántos días trabajo al año? No son 365, creo que son 200 y tal. De esos 200, ¿cuántas horas reales trabajamos? No son 8, son 5, porque hay 3 Claro. que normalmente son improductivas. Pues todo eso tiene un coste, ¿no? 60 euros la Totalmente. hora, 70, y a partir de ahí tú sabes lo que tú quieres ganar, ¿no? Y se lo introduce, y luego está el margen. Y eso deberían de saberlo todo, o sea, eso es que es de manual, o sea, al Es final... que es tan básico Y luego ya minutas, oye, en forma global, como tú quieras, pero tienes que saber que si le vas a dedicar X horas, oye, no presupuestes por hora, pero sí que el presupuesto cerrado tiene que cubrir esas horas. Pero algo tan sencillo, Luis, la gente no le cuesta porque no tenemos esa formación y porque a veces el día a día te come entre plazos y juicios, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental, empezar a plantearse ese tipo de interrogantes, empezar a decir no a determinados asuntos que no son rentables. También tener muy claro válvulas de escape. Yo creo que una buena hoja de encargo es nuestro salvavidas. Yo cada vez incluyo más o plazos temporales, en plan, pues este servicio va a ser prestado durante 6 meses, por ejemplo, un mutuo acuerdo. Es que más de 6 meses un mutuo acuerdo, entonces no te estoy cobrando X, te estoy cobrando X más Y, porque esto ya no es un mutuo acuerdo, es un mutuo acuerdo enquistado en el que estamos dando vuelta. Entonces yo lo temporalizo cada vez más y pongo una aproximación de horas de dedicación al asunto. O sea, no voy a ir al dedillo como en los grandes despachos y las consultoras, porque no puedo permitirme eso, pero sí que digo, aproximadamente te voy a dedicar 50 horas de trabajo para un contencioso. Pero ahí yo voy haciendo ya unos informes mensuales de tantas llamadas, tantos emails, para que el cliente sea consciente. Si se pasa 10 horas no se las voy a cobrar, pero si se pasa 20, obviamente sí. Entonces yo cada mes le voy mandando un informe, todo obviamente programa, en el que se les va diciendo la atención, porque esto tiene dos objetivos. Primero, que valoren nuestro tiempo y que sean conscientes. Esto es como una tarjeta de crédito. Pero hay que comunicarlo, que es lo que tú estás diciendo, claro, que si muchas no el veces cliente... se hace ese trabajo pero no se comunica. Exacto. Y eso que tú haces de decírselo todos los meses, decirle, escucha, estoy pendiente de Eres tu tan tiempo. importante para nosotros claro, que te damos esto mensualmente, no te olvides, ¿no? Porque lo que te decía es como una tarjeta de crédito y luego te pasan el cargo y dices, ostras, ¿me gasto todo esto? Si no te pasan el cargo no eres consciente. Entonces hay que explicarle al cliente lo que estamos haciendo por él. Y eso es algo que también hemos incorporado hace no tanto tiempo. O sea, que todo esto se trata de dedicarle un poco de tu tiempo a pensar y ponerlo en la práctica y hacer ese esfuerzo, porque si no llega un momento de estancamiento. Y yo creo que eso, que el poner horas de estimación y el empezar a poner, oye, mi servicio va a durar esto, y a partir de tanto hay que revisar. Ya acudes a tu hoja de encargo, que es la Biblia, y ahí ya tienes la posibilidad de decidir qué haces con el cliente. A lo mejor ha pasado mucho tiempo pero no te ha dado trabajo. Pues manga ancha, ¿no? Claro. Cada caso es un mundo, pero que tengas la oportunidad de encontrar esa rentabilidad de tu asunto gracias a esa hoja de encargo bien elaborada. Yo la hoja de encargo creo que es, igual que he dicho que cobrar la primera consulta, para mí son los dos temas más importantes que los abogados que no lo llevan a cabo deben de centrarse y decir, oye, cobrar consultas y tener una hoja de encargo bien desarrollada es fundamental para ejercer la abogacía. Es sagrado, es sagrado. Hace poco compartí un pleito con una compañera que ve los podcasts seguro, con la que trabajo muy a menudo, y mi compañero ha introducido en esa hoja de encargo
que no se le puede molestar por WhatsApp de X horas a X horas. Y cuando pasé la hoja de encargo, ¿no? Era compañera, digo, mira, ya tienes la hoja de encargo redactada para que le eche. Me dijo, lo que más me ha gustado de la hoja de encargo es lo del WhatsApp, que no le molesten de tal hora a tal hora y que... No, al final, la hoja de encargo es lo que tú has dicho, es la hoja de ruta que va a marcar que nuestra relación funcione mejor o peor. Sí, nosotros, fíjate, también es algo nuevo que hacemos. O sea, cuando el cliente ya firma la hoja de encargo, le enviamos una carta de bienvenida y unas pequeñas instrucciones para que nos llevemos todos bien, de convivencia, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, por favor, no me mandes los documentos por WhatsApp, debes hacerlo por email porque es bueno para ti, para que tu expediente esté ordenado. Si me lo mandas por WhatsApp, quizás se extravíe y no quede archivado. O, oye, las urgencias de fin de semana, va a haber alguien que te las va a atender, pero urgencias es esto, esto y esto. Fuera de esto, puede esperar al lunes. Entonces, esa pequeña cartita de convivencia en tono muy amable también funciona muy bien. Sí, nosotros ahora hemos introducido, firmé el contrato hace muy poco, vamos a hacer la hoja de encargo ya firmada con DocuSign o con Signature, cualquiera de estos, que sea todo muy más profesionalizado, que noten que realmente hay un trabajo detrás profesional y que está pendiente del cliente, ¿no? Yo creo y bueno, lo de la hoja de ruta esta inicial a mí me parece fantástica. Yo lo hacía hace mucho tiempo, pero era al revés, era los derechos que tenía el cliente, y ahí me equivocaba. Sí, te faltó hablar de tus derechos. Claro, ahí me equivoqué, ¿no? Oye, esto te da derecho a todo esto, pero no decía lo que realmente, al final pero yo creo que hemos pecado todos de eso, porque yo en mis hojas de encargo antes era incluye y una lista. Claro. Ahora ya es pongo poco se incluye y pongo lo que no está dicho no se incluye. Claro, voy cobrando aparte. Y vamos aparte. Porque también me he dado cuenta, es un truco que yo estoy utilizando, y es que muchas veces presupuestos muy altos pueden ser disuasorios. Sí. Entonces lo que hacemos es presupuestos medios altos, pero con muchas salvedades, que pueden ocurrir o no, pero si ocurren se cobran aparte, y antes no lo cobraba aparte. Entonces ya simplemente porque un escrito de nuevos hechos, que a veces son en familia larguísimos y muy importantes dentro de un pleito, pues eso se cobra aparte. A lo mejor no le vas a cobrar un montón, ponle que le estés cobrando 400 euros, pero ya eso te suma rentabilidad a un procedimiento que está vivo, y como tal, pues hombre, el grosso te voy a dar el presupuesto, pero sí que meto muchas salvedades de cositas que ya sé que pasan y que vas sumando, y son a lo mejor... imagínate, a veces puede ser 1.000 euros más o 1.500 euros más, porque ha habido una reconvención, porque ha habido un escrito de nuevos hechos, una aclaración de auto o de sentencia, todo eso es horas de trabajo. Fíjate lo que has introducido de hechos nuevos, que antes lo que hacíamos era, venga, te cobro 600, 1.200 euros por el divorcio, incluía todo. Y ya no le podía decir nada más. O sea, no, si yo ya te he pagado tus 1.200 o te voy a pagar 1.200, y hacíamos un trabajo de 7.000, que es real. Totalmente. O te encuentras con el que te cobra poco y te hace poco. Claro, porque al final hay gente que entiende el proceso como demanda y juicio. Correcto. Y un proceso de cualquier tipo, pero en familia, que hay tanta flexibilidad a la hora de meter prueba, es un proceso estratégico de hilo fino. Totalmente. Entonces tú eso no lo puedes dejar con un precio cerrado estático, porque hay un trabajo de fondo que de repente te aparece un hecho nuevo de la otra parte relevante, hay un detective, hay una pericial, y todo eso son horas de trabajo extraordinarias. Hay que cobrarlo. Y eso en la hoja de encargo, bien detallado, para que siempre seamos honestos con el cliente y transparentes. Y ya introduciendo, que me gusta lo que me estás contando, ¿y cómo empiezas cobrando? Me refiero, ¿cómo distribuyes ese cobro? Una provisión de fondos sustanciosa que nos anime a... Porque al final hay una inversión de tiempo inicial enorme, ¿no? O sea, solamente estudiarte la causa, las primeras reuniones el cliente tiene mucha ansiedad, entonces hay una provisión de fondos importante, y luego vamos cobrando por hitos procesales. Sí. Es cierto que hay veces que hay determinadas personas muy concretas que nos han pedido un fraccionamiento a meses, y nosotros tenemos la filosofía en Vestalia de que un cliente que quiera que le representemos no se va a quedar fuera, no solo atendemos a clase media alta o alta, aunque nuestros precios son elevados, tampoco voy a regalar los precios, pero sí que te voy a ayudar a fraccionarlos. Entonces tenemos esa política con determinados casos familiares muy concretos. Y lo que sí que hacemos es, por ejemplo, imagínate, todo esto es de la experiencia y de las tortas, claro, ¿no? Claro, pero el cliente que se va a mitad del procedimiento porque se ha reconciliado, porque se va con otro abogado, que puede ocurrir, porque su primo se lo lleva a la mitad, por lo que sea. Pues en ese caso liquidamos los servicios por horas. Claro. Por horas, o sea, dice, no, es que te he pagado hasta la última cuota que había que pagar. No, caballero o señora, no, es que se ha hecho este trabajo por horas y te hago una minuta detallada y te saldrá a que todavía a lo mejor debes más. Mucho más, Entonces, claro. Eso todo lo dejamos también detallado en la hoja. Por ejemplo, si hay suspensiones de vistas
por culpa, o sea, porque tú vas allí y te la suspenden porque acuerdan el psicosocial, que no sea imputable al despacho, todo eso, por desgracia, da lugar a una nueva preparación. Y hace falta, no le vas a cobrar un montón porque también hay una ética Sí, y hombre, ya el claro. juicio lo tienes preparado, pero hay que volver a dedicarle una mañana de ir al juzgado y por lo menos el día anterior de repaso. Y encima el cliente querrá volver a hacer un role-playing que De hacemos todo. nosotras para preparar su testifical y no sé qué. Entonces, es que tenemos que cobrar por nuestro trabajo. Y es ahí donde se pierde rentabilidad. En estos pequeños detalles que cuando eres más joven no cobras, no caes, entonces ya nosotros estamos en una etapa madura en la que damos un servicio muy, muy exclusivo y sofisticado, por decirlo de alguna manera, pero que tiene un valor, claro. A mí me está encantando escucharte porque es lo que yo intento transmitir, ¿no? Que muchas veces el abogado no se atreve a valorar su trabajo, ¿no? Tenemos que quitarnos ese complejo. Claro, y esas horas, ¿no? Que, bueno, no son imputables al cliente, pero las que echamos en la mañana, juicio a las 10 de la mañana y empezamos a la 1 de la tarde. Si todos fuéramos así, que hay mucha gente que es cierto, yo hablo con compañeros de todas las edades que muchas veces me dicen, por favor, me dedicas un día, una tarde, es que lo que me estás contando es que estoy muy verde, y digo, madre mía, pero esta persona cómo ha sobrevivido 20 años en un despacho. Y es que ahí te das cuenta cuando rascas, y yo a veces he ayudado a compañeros, y me he ido al despacho y he dicho, a ver, vamos a ver qué tienes aquí. Y a lo mejor tenían miles y miles de euros parados en hojas de encargo por no llevar la contabilidad y no tener avisos de presentamos demanda, hay que cobrar. Quedan un mes para la vista, hay que cobrar. Y a lo mejor eran millonarios, por decirlo de alguna manera, tenían miles y miles de euros parados por no llevar al día la contabilidad y los cobros. O juras de cuentas de gente que ha terminado el proceso y ya sabemos todos que como acabe el proceso y no hayas cobrado, estás perdido, aun cuando hayan acabado contentos. Pero si les cuesta poner una reseña positiva. Eso sí, la negativa... Rápido. Esa rapidito, el dedo bien suelto. Entonces, tenemos que protegernos y hacer valer nuestro trabajo. Si todos lleváramos esta filosofía, Luis, pues ¿qué pasa? Que la gente no iría mercadeando, ¿no? O sea, diría, cojo a este abogado porque me gusta, me da un buen servicio y tiene un precio más o menos que haya un poco uniformidad. Y lo voy a reconducir a algo que has dicho antes, que me ha hecho reflexionar sobre la importancia que tienen los colegios de abogados en este tema y que creo que es verdad que no hacen mucho por socialmente mejorar la imagen del abogado, tanto en esto que estamos hablando como en todo. Yo soy una persona muy activista con el sector, lo he sido en los inicios profesionales, luego con los jóvenes he hecho millones de cosas altruistas y soy muy crítica con los colegios profesionales, pero no con el de Madrid, Bueno, sino sí, en son general, todos, ¿no? sí, yo no lo veo en ninguno. Yo veo más o menos que todos son iguales. Es cierto que hubo una campaña que tuvo alguna genialidad, que era como una caja como para el dolor de cabeza y hicieron un pequeño intento de abogacía preventiva para evitar dolores de cabeza y tal. El problema es que, pues esto es como todo, si tú inviertes una millonada en una campaña y no sabes difundirla, pues Claro, has tirado el dinero de los colegiados. Entonces, excepto eso, que yo sepa, no se ha hecho absolutamente nada más. Y yo creo que los colegios creen que hacen cosas para los colegiados, pero realmente no se dan cuenta que la mayoría de ellas a los colegiados les importa muy poco. Porque lo que les importa es no llegar a fin de mes, lo que les importa es la cuota que pagan, que la verdad no saben muy bien. La gente te dice, es que pago una cuota y no sé para qué. Y eso es un fracaso de las instituciones, sí, total. ¿no? Y de hecho, si tú pusieras una encuesta y dijeses, ¿quién vota porque desaparezcan los colegios profesionales?, habría una mayoría absoluta de personas que dirían que desaparezca la obligatoriedad, que ya veré yo si quiero voluntariamente y porque me compensa los servicios que me dan estar en ese colegio profesional. Porque luego un cliente te pone una queja deontológica y ni se filtran las burradas que ponen, o sea, te dan ya el disgusto, tienes que alegar, perder tiempo, le dan trámite a todo. O sea, yo veo que poco corporativismo en ese sentido, que no digo que no haya que escuchar a la persona que te pone la queja, pero es que hay veces que son burradas que dices, esto no se le debería dar ni trámite, porque no entra dentro de la casuística de ninguna infracción. Entonces, tendrían que hacer autocrítica en general, tanto desde el Consejo General de la Abogacía Española, que hace poco pues, se fueron 700 representantes a no sé qué evento y las críticas son feroces en redes sociales. Entonces, ¿le importa a alguien lo que piensa la abogacía o simplemente están ahí? Y eso es algo que yo de verdad que siempre he sido crítica, me da igual, ya llegó un punto en mi vida, Luis, en el que paso de ser políticamente correcta. Bueno, al final estamos para eso. Porque hay que ser valiente y decir las cosas. Y yo creo que se podría hacer muchísimo más por la abogacía. Yo igual o cojo este clip o hago algo y voy a hacer esa consulta. Vamos a hacer un sí o no y a ver hasta dónde llega. Te voy a decir algo.
se pondrían a temblar muchos. Pues lo voy a hacer, muchos. Lo voy a preparar y voy a hacer esa encuesta Es como el general. voto electrónico y me meto en unos jardines, pero es que ya te digo, yo creo que como al llegar los 40 ya es como que llegas a una etapa de serenidad y de tranquilidad, ¿no? Y la maternidad te da también ese punto de tranquilidad. Ese punto de fortaleza que dices, que se me ponga lo que sea por delante. El voto electrónico, que en un colegio como Madrid no esté instaurado el voto electrónico que se prometió en campaña, no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuánta gente vota? Un 8 o un 9%. En Barcelona ha sido un 13 o un 14%. Sevilla pasa igual, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo porque claro, Madrid no es Madrid, Madrid es Madrid y los alrededores. Y cuesta mucho venir de Torrejón a ir a votar al colegio. Salvo que te fleten un autobús claro. Para que vayas a votar, la gente Claro, pasa porque dice, para que sea más de lo mismo. Y eso es no una veo pena. cambios entre unos decanos y otros. Todo es lo mismo, la abogacía para todos, y luego no es verdad. Entonces la gente llega a un momento de hartazgo, ¿no? Pero tú sigues pagando religiosamente tu cuota. Sí, la cuota. Sí, pero bueno, eso es otro cantar. Otro cantar, sí. Y bueno, voy a entrar en tema de marketing y tal. ¿Y qué canal te ha traído mejores clientes? ¿Qué crees? ¿Si el personal, el interpersonal o algo de redes? Mira, ahora mismo Google, te hablo de que ya tenemos un volumen grande, ¿vale? Claro, a lo mejor en los inicios podía Vamos a hablar variar. del inicio, de lo que tú quieras. En los inicios había un porcentaje muy grande que me entraba por Twitter. Claro, o sea, Twitter para mí fue la red estrella. Me han venido congresos, me han venido oportunidades laborales, me han venido amistades. Ha sido para mí un antes y un después en mi profesión. Y por eso estoy muy agradecida a toda la comunidad, que ahora mismo son 33.000 seguidores, pero es que de ahí tengo muchos amigos con los que me sigo llevando, que han venido a mi boda. O sea, mi boda fue casi como un evento hola jurídico. O sea, había mucha gente que conoces y que se han convertido en amigos y me han traído mucho negocio. Me recomiendan muchos compañeros, incluso sin conocerme. A lo mejor un 30% del negocio o más me ha venido por recomendaciones directas de juristas, en genérico. Un número muy alto. Un número muy alto. También me contacta gente por Twitter de, oye, te llevo leyendo 10 años y es que justo mi prima, o sea, me llevan leyendo y es como que tienen ese sentimiento de conocerme. Y entonces pasa ya algo de familia y ya acuden a mí porque me tienen en la cabeza y eso me ha pasado muchísimo. Hoy, sin ir más lejos, estaba con mi padre comiendo, que hemos tenido una comida de trabajo porque él me ayuda con la contabilidad del despacho y digo, en este rato que hemos estado aquí, me han caído 2 derivaciones directas de gente muy cercana que me ha dicho, te mando a nombres y apellidos porque quiere contigo. Eso es una burrada. O sea, y eso vuelvo a las personas. A mí eso no me viene... Hay muchos abogados buenos. También es cierto que yo lo hago con una pasión. Eso sí que ahora que ejerzo menos me da pena porque yo lo hago con todos los sentidos y con toda la pasión. Y eso quizás no es tan habitual. Ahora, cuando leas las dedicatorias verás que esa palabra está escrita. Pues entonces es que me ha escalado totalmente, porque me considero una persona que lo da todo. Además es una mezcla entre un cerebrito, porque me encanta estudiar, y un gladiador. Me pongo la coraza, cojo la espada y empiezo ahí a dar leches, no jurídicas me refiero. O sea, es una persona muy protectora con quien veo vulnerable. Entonces yo creo que eso que inspiro en las personas les atrae a la hora de, cuando tienen un problema, confiar en mí. Luego ahora hay una parte grande de Google de posicionamiento que obviamente con los años hemos tenido un posicionamiento orgánico y también invierto en campañas de SEM porque bueno, yo toco distintos palos y de ahí es cierto que llega un cliente con una conversión más baja porque entra mucho y hay que filtrar, pero hay mucha gente, yo ya solo por la consulta le digo a mi secre, potencial. Y de ahí también nos viene un gran volumen porque para cubrir un equipo de 10 personas con familia, infancia y sucesiones al final tenemos que hacer una apuesta muy grande de marketing que no puede ser solo el boca a oreja, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es principalmente. Luego siempre viene algún resquicio pues de prensa, ahora mucho de ChatGPT, fíjate, eso es nuevo. Que te recomienda el propio ChatGPT. El ChatGPT me recomienda, gracias ChatGPT. Yo tengo la idea... Oye, aprende bien, ¿no? Claro, yo tengo la idea de que como todo el rato le estoy dando la tabarra, pues entonces algo aprende. Debe ser que hay información que, no sé, que se va entrenando a sí mismo y hay mucha gente que, o sea, te hablo a lo mejor de 2 personas al mes que vienen diciendo, os he conocido por ChatGPT. Qué locura. Que al final se nutre de Internet, claro, pero me parece muy interesante porque hace 6 meses estaban los mismos artículos, hay un par de artículos que estamos de un ranking de Confilegal y de un ranking de la revista Emprendedores, que nos subieron muy alto en posicionamiento porque éramos de los 5 mejores despachos de España,
Y de ahí ha venido mucho, pero ya ChatGPT, bueno, me parece una genialidad. Qué guay. ¿Y qué opinas de las redes sociales, de los abogados que están en redes sociales, en Instagram y en ese tipo de redes? Bueno, yo creo que ahora como que la gente está más concienciada de la importancia de la marca personal con respecto a hace 10 años, pero sigue habiendo gente que tiene un poco de lío con el objetivo real que le ha llevado esa red social. Creo que tenemos que seguir formándonos. Hay personas que intentan dar una apariencia profesional, pero de repente cuelgan una foto con un copazo en la mano. Entonces genera incongruencia y la incongruencia genera desconfianza. Entonces yo creo que tenemos que ser coherentes. ¿Yo para qué he venido a esta red? ¿Para divertirme o para hacer business? Claro. Si es para hacer business, puedo dar alguna pincelada de mi vida personal porque genera confianza, pero no puedo estar hablando de mis penas, ¿no? Entonces yo hay algún que otro abogado en Twitter que le leo todos los días tiene una pena. Hoy me ha suspendido, este cliente no me paga. Y yo digo... Creo que sé cuál digo, es. Creo que sé cuáles es son. que digo, me da una penica, no voy a decir si es chico o chica porque entonces ya me calas. No. Pero es que yo digo... Joder, no te pasa nada bueno. Yo soy un cliente y digo, este es un loser. O Sí, sea, sí. es que le pasan todas las penas a él, no me dan ganas de contratar a esa persona. Correcto. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que es un espejo y que la gente antes de contratarnos nos mira por diferentes frentes. Entonces, yo quiero proyectar que soy, a mí me gusta mucho esa expresión, caballo ganador. Claro. Entonces, eso no se hace contando tus penas. Que puedes decir, oye, este juicio ha sido muy duro y he salido chafado. Pues sí, pues te humaniza. Pero bueno, que esa red pues, se lo cuentas a tu marido, a tu mujer, a tu primo y no hace falta volcar determinado tipo de información en la red. Pero no obstante, y a pesar de que Twitter X no es lo que era, yo sigo confiando en esa red, la utilizo muchísimo y bueno, creo que se le puede seguir sacando mucho partido. Ahora estoy ya más indagando en LinkedIn. Estoy sacándole más partido porque era muy novata con esa red y estoy aprendiendo y focalizándome un poco más porque creo que se le puede sacar también mucho jugo. Yo también, yo creo que también. Yo estuve mucho tiempo apartado por la dirección de la empresa y ahora que estoy un poco más centrado en despacho, en la gestión y tal, creo que LinkedIn es una red que ayuda mucho. Estoy mucho más en Instagram porque es más visual, pero es verdad que esas dos redes para mí son fundamentales ahora, a día de hoy. Voy a cambiar un poco y vamos a dar un salto a la salud mental y a hábitos, ¿no? De si haces deporte, bueno, un poco esa parte un poco más personal, ¿no? De cómo te ayuda, porque yo creo que es fundamental, ¿no? Despejar la cabeza de todo eso que has contado, que al final algunos tiene que haber una válvula de escape. Pues nos reventamos como una olla a presión. Y más con determinadas materias. Se junta lo difícil de nuestra profesión con lo emocional de familia. Me importa mucho el bienestar. Y estoy apostando mucho por ese extremo y también por el bienestar de mi equipo. Estoy aprendiendo mucho en determinadas formaciones que estoy haciendo para poder ayudarles a ser más felices y vivir mejor, porque me parece fundamental para que no haya rotación. Y al final es lo que me importa. Yo siempre les digo, mi objetivo, mi fin final es Vestalia. Entonces, pero para que Vestalia vaya bien, todos tenemos que estar bien, incluida yo, evidentemente, ¿no? Entonces, el deporte es fundamental, pero cuando te digo deporte, yo ahora mismo el deporte que hago sobre todo es levantar a un bebé gordito de 9 kilos para arriba y para abajo y a un perro de 6 kilos, ¿no? Entonces, es cierto que llevo 2 o 3 meses, fíjate que di a luz y el segundo mes hacía más deporte que ahora, pero porque es cierto que como he estado un poco aislada del despacho por todo lo que te he contado y también por la propia maternidad, ¿no? Que hay que disfrutarla y vivirla y hay que saber que cada momento, cada etapa tiene su lugar y su momento, ahora me he puesto como mucho las pilas, ¿no? Y no puede, el día no da para todo, no da para el evento, para hacer este podcast, para hacer una demanda, para salir a correr. Hay que decidir, ¿no? Pero es cierto que cuando bajo un poco el nivel de deporte, mantengo otro tipo de hábitos muy saludables y no dejo que entre mi vida en un bucle que es al final negativo. La alimentación. Me parece fundamental no comer delante del ordenador. Son pequeños tips, ¿no? Pero, por ejemplo, yo por la mañana me levanto y no me pongo noticias, me pongo música. Me doy una ducha y me pongo algo que me anime, que me dé buena energía. Porque ya empiezas oyendo cosas negativas y, bueno, hay gente que le gusta, pero a mí personalmente yo prefiero despejar la mente. La alimentación me parece fundamental. De nada te sirve hacer deporte si tú estás comiendo porquerías porque tienes ansiedad, porque tienes agobio en el despacho y mal comes delante del ordenador cosas que no te están aportando nada nutricionalmente. El beber agua, el ponerte tu botella de agua y obligarte que todas las mañanas te tienes que beber por lo menos un litro y medio de agua. Son tonterías, pero importan. El no tener tu móvil
o sea, no mirar el correo, porque a veces lo hacemos instintivamente. Y yo soy la primera que me gusta ver si hay urgencias, pero no compulsivamente, ¿no? Y determinada hora, a partir de ahí, hay un teléfono de urgencias en el despacho y yo ya no miro el correo. Y no miro el móvil antes de acostarme una hora antes. Lo leí hace tiempo en una recomendación que me hicieron del libro y funciona, porque al final vivimos un mundo absurdo, ¿no? Me tomo el café para despertarme, pero luego me tomo la melatonina para dormirme. Pero el móvil me pone en la cabeza como un bombo y luego me tomo 2 melatoninas. O sea, tenemos que ser congruentes con nosotros mismos. Y luego también estoy usando mucha meditación, porque desde lo que me pasó del hospital empecé a meditar y me lo he quedado ya como un hábito y me ayuda muchísimo. El otro día me llevé a mi equipo a la sierra, nos cogimos unos bocatas, porque nos hemos gastado a veces muchísimo dineral en actividades, que si las pistolas, que si pues para no hay un poco nada hacer mejor que equipo. irse a la sierra. Y dije, ¿sabes cuánto nos gastamos? 100 euros. O sea, nos fuimos a la sierra, nos lo pasamos en grande, nos llevamos a la perra, a mi perra, todos con unos bocatas de tortilla, de lomo, de toda la vida. Luego nos tomamos unas cervecitas en la plaza del pueblo. Qué bueno. Y nos lo pasamos en grande. Y el viernes no se trabajó y estuvimos haciendo una meditación. Yo me llevé un altavoz, hicimos una meditación juntos y luego hablamos del despacho, de cómo mejorarlo, de qué objetivos tiene cada uno. Y me parece importante porque la gente joven muchas veces me pasa que les pregunto qué objetivos tienen y no tienen ninguno. Entonces yo siempre les digo, Vestalia está genial y está muy bien trabajar aquí, pero si no tienes ningún tipo de objetivo personal y profesional, te va a acabar quemando este trabajo. Claro. Entonces les estoy haciendo planes personificados que voy a empezar a aplicar a partir de septiembre para ayudarles con la marca personal y a verdaderamente encontrar también eso que les mueva, ¿no? Que no solo sea lo que me mueve a mí, claro. Que también ellos encuentren su propio camino. Dentro de Vestalia, dentro de su despacho. Sí, si el día de mañana tiene que ser fuera, pues perfecto, pues que la salida sea honesta y que seas agradecido con la oportunidad que te han dado. Yo es lo único que pido, que al final yo les acompañaré en esa salida, pero pido que la gente lo haga bien y, por desgracia, no siempre la gente que se va de tu proyecto lo hace, hace como debe hacerlo. Normalmente siempre hay unas salidas más caóticas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Y no hay necesidad, porque yo de verdad que soy una persona que no quiero al lado quien no quiere estar conmigo. Entonces, simplemente nosotros tenemos un protocolo de salida, cómo hay que tratar al cliente, qué mensaje hay que decirle para que no dañe la firma, pero no tiene por qué ser desagradable. Desagradable lo hace quien lo hace mal, ¿no? Quien te deja empantanado, quien no es sincero. Hay que tener un poco... Hay 2 tipos de personas, ¿no? Entonces, las que son elegantes y las que no. Y tú si te vas de un sitio, vete bien, porque déjate la puerta abierta. Nunca sabes las vueltas que va a dar la vida y si vas a necesitar volver a pedir un favor, una recomendación. Al final nos conocemos todos, entonces yo creo que es importante irte de los sitios bien. Está claro. Voy a terminar con una pregunta que siempre hago a todos los invitados y es que te definas en 3 palabras. Es difícil. Yo siempre digo que si me la hiciesen a mí esa pregunta no sabría responderla, pero... Pues creo que soy pasional, creo que soy una persona genuina y ambiciosa. Bueno, pues la verdad es que es una buena definición, pero es real que todas las tres, ¿no? Las 3 definen lo que has conseguido con Vestalia, ¿no? O sea, que a través de la pasión y de esa... Fuiste genial, ¿no? O genuina cuando empezaste con Twitter y hablar de familia, de los niños, del cuidado de los niños, de la importancia que tiene la infancia en los procesos de divorcio, que eso fue lo que más me llamó la atención a mí, porque yo soy hijo de padres separados con 12 o 13 años y entonces fue algo que me llamó la atención, ¿no? Yo Porque también. cuando lo vives desde la distancia, ¿no? Y ves que alguien empieza a hablar de esos temas, pues te llama la atención y lo lees, ¿no? Por saber, ¿no? Y bueno, ambiciosa, por supuesto. Yo creo que en esta vida hay que ser ambicioso, ¿no? Hay que tener ganas, no una ambición desmedida, pero sí una ambición por conseguir cosas y evolucionar, ¿no? Es un crecimiento personal, una ambición personal, no es una mala ambición. Que no tiene que tener connotación negativa. Y ahí te digo que las mujeres, que no nos ha dado tiempo a hablar de emprendimiento femenino, pero ahora estoy muy vinculada a todo esto, porque al final como empresaria estoy en bastantes redes de mujeres y te digo que las mujeres tenemos que perder ese pudor a hablar de dinero para poder también llegar a ese mundo de negocios donde los hombres predominantemente están y que nosotras también tenemos su lugar. Entonces, para mí ambiciosa es no conformarme nunca con dónde estoy, querer llegar a más, pero siempre con una ética
Sí, que por me supuesto. define y que siempre me lleva por mi camino, sin atajos, porque yo lo de los atajos es que ni queriéndolos, la vida ha dicho, te lo vas a currar, pero bien, pero bien. Pero- Entonces, tú sigues tus principios y tus valores y a por todas. Pero es verdad que en el ámbito del liderazgo femenino creo que estáis consiguiendo, ¿no? El grupo de personas, yo te sigo y sigo a otras mujeres que están liderando esa amplitud, ¿no? No es feminismo, porque no es feminismo, sois todo lo contrario, sois personas con muchas ganas de hacer crecer y conectar, más que trasladar ese feminismo a la calle, sino liderar un cambio desde no sé, lo puedes tú explicar mejor, desde la comunicación entre vosotros, con los demás, y abrir ese camino de que, oye, que se puede, de que estamos aquí y de que somos igual de válidas o más que los que estáis ahí. Es una transformación porque la sociedad ha avanzado mucho y es cierto que hemos conseguido muchos derechos y una igualdad, por lo menos en la teoría. Sí. Pero nunca olvidemos que hace 50 años, que no son tantos, las cosas eran diferentes. Yo creo que ahora ha llegado el momento de que nosotras también tengamos esa autorresponsabilidad de que el cambio a veces es una cuestión interna, de tener seguridad en ti misma, de no tener miedo de esa parálisis por análisis que se habla tanto en el mundo empresarial. Es decir, hay mujeres que dicen, no mando este artículo hasta que no esté perfecto. ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy así. Yo prefiero mandarlo con un 8 a no mandarlo esperando un 10 que a lo mejor no llega. No llega nunca. Entonces, hay que ser lanzadas, determinantes y también creérnoslo, ¿no? Y eso es un trabajo que nadie va a hacer por nosotras. Que no es feminismo ni machismo, que se trata de algo una personal. misma, ¿no? Yo creo que desde el quererte, ¿no? Del legado que quieres dejar. Yo ahora que soy madre de una niña, tengo unas ganas de dejarle un legado todavía con más huella. Entonces, cada una con su propia motivación, pero esas redes, volvemos a las personas ya para cerrar, sí. Esas redes de mujeres que impulsan a otras mujeres son magia y maravillosas. También los hombres son bienvenidos, porque es que sí. Somos un tándem sí, pero necesario. Fíjate que las mujeres que estáis liderando ese cambio, yo que estoy hablando con vosotras, en general y hablo a nivel nacional, sois más accesibles y os prestáis más a ayudarnos, a los que os llamamos, que el hombre. Pero porque nos apuntamos a un bombardeo, Luis, porque sí, al final estar hoy aquí a mí me parece un privilegio, el dar voz, el ayudar a gente, el inspirar a personas, es que al final es lo que te decía antes y no me quiero extender, pero pasar por este mundo sin pena ni gloria, simplemente levantándote como podría hacer un animalito todos los días a despertarte, comer, luego ya trabajar muchas horas explotado, porque al final vivimos un mundo de muchísima productividad. Si solamente haces eso con tu vida, pues es que te lleva a la depresión. Entonces yo necesito tener una misión en mi cabeza clara y entre otras muchas esta cruzada bueno, pues de ayudar a otras mujeres que son empresarias y contarles lo que yo he vivido y yo seguir, por supuesto, creciendo hasta el infinito y más allá, como dice la peli de Toy Story. Sí, pues nada, muchas gracias, Delia, por venir al podcast y compartir todo esto que has compartido, que además coincide mucho con lo que a mí me gusta y con lo que me apasiona, y muy agradecido, la verdad. Gracias, Luis. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bueno, pues espero, después de este podcast y de haber escuchado a Delia, bueno, pues os daréis cuenta de la importancia que tiene el ejercicio de la abogacía. Os lo ha contado alguien que nace desde cero y que está, y bueno, y al infinito y más allá, que seguro que lo consigue, y que ha pasado por etapas de todo tipo, y bueno, es un ejemplo a seguir como abogada, como mujer y como empresaria. Así que un saludo y nos vemos pronto.